Estamos en su programa Enfoque Social con nuestro entrevistado de esta noche, don Pepe Abreu. Buenas noches, don Pepe. Buenas noches, Divina, ¿cómo está usted? Bien, gracias al Señor, y mejor de estar al lado suyo. Importante, sí, porque podemos tratar temas que interesan mucho a la población. De interés nacional. Así es, así es. ¿Cuál es la posición actual del movimiento sindical laboral con relación al salario? Bueno, nosotros ahora, en este momento, tenemos una propuesta que ya fue entregada al Comité Nacional de Salario, que, como usted sabe, es el organismo que se encarga de revisar los salarios mínimos. Entonces nosotros hemos entregado una propuesta que fue un compromiso que hicimos con los empresarios en el año 2013. El compromiso consistió en que al año de estar vigente la tarifa iba a ser revisada. Fue en julio de 2013, en julio de 2014 ya se cumplió el año. Entonces, ¿qué esperamos ahora? Esperamos que el Comité Nacional de Salario convoque al sector empresarial para que entonces constituyamos el comité y a partir de ahí entonces comencemos el proceso de discusión y ver a qué acuerdo podemos arribar. Nuestra petición son 30%, a los 5 mínimos que abarque esa tarifa, que es el de la gran empresa, la mediana, la pequeña, los guardianes privados y el trabajo de campo. Porque ya la zona franca, sector turístico, construcción, son tarifas que se discuten aparte, no se discuten conjuntamente con la de ahora. Pero yo creo que un 30% es poco para el salario mínimo. Sí, exactamente es así, para que usted vea. Usted como una persona consciente dice, eso es poco, porque en definitiva, el salario mínimo más alto, con un 30%, lo que llegaría es a unos 14,000 pesos. Que no da para vivir. Está hoy en 11,000, llegaría a 14,000. No da para vivir porque la canasta familiar promedia alrededor de unos 26,000 pesos. ¿Eso dice el Banco Central? Así es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando está planteando una cifra conservadora, como conocemos la mentalidad de los empresarios y sabemos cómo van a reaccionar, entonces hemos ido con una propuesta que no es exagerada, que está dentro del marco de lo tolerable, de lo que ellos no debían rechazar, aunque déjeme decirle, Natividad, ya ellos han dicho que no. ¿Cómo? Que no es tiempo de hablar de salario, que hay que esperar un año más, que no hay inflación, dicen ellos, y que... Bueno, en su bolsillo no. En los bolsillos de ellos no. Yo digo que a veces las personas, cuando tienen altos ingresos, no sienten la inflación, ¿verdad? Porque que tienen alto ingreso, lógicamente. No, y hay un refrán muy viejo que dice que la barriga ajena no molesta. Así es, así es. Porque un 30%, yo hallo que más que es como diciendo es muy mínimo para lo que tiene que aumentar el empleado. Yo diría que sería un 45%, si fuéramos a hacerlo con justicia. Con justicia. Sí, porque sí, ¿cuánto sí. Paga una persona de una casa? Por pobre que sea, paga más de 10,000 pesos. No, y en el mínimo más alto, ¿sabes? Eso significa 430 pesos diarios. Diario, en el mínimo. Cuando usted lo aplica diario, lo que significan para la persona son 430 pesos diarios. Entonces, cuando usted ve eso y lo ve en alimentación para una familia, transporte, etcétera. Que se le va en salario y comida. En salario y comida. Aparentemente en comida y transporte, apenas puede cubrir quizás esos dos renglones, pero apenas, con duro esfuerzo. Que si se le enferma un hijo, se le muere. No, se enfermó, tiene problemas. Para estudiar tiene problemas. Para vestir tiene problemas. Y a veces esos salarios... Y como te dijo, para pagar casa, sí, es imposible. es imposible. Tienen que vivir en un suburbio, un sitio por marginado. eso que la gente vive tan apiñada, tan... Pero yo hallo que ahí lo que hay una falta de conciencia. Mucha falta de conciencia, mucha falta de conciencia, mucha falta de responsabilidad social, inclusive, mucha falta de compromiso muchas veces con la gente que más posibilidad tiene en el país. Que el mismo Banco Central dice que la canasta mínima son 20,000 pesos. Fíjese que ellos hacen una división por quintiles y dicen que las más bajas son 20,000 pesos. Sí. Las más bajas, Estamos hablando de que... Entonces una gente con 15,000 pesos, ¿cómo come? ¿Cómo la gente casa? Que vive restringida, etcétera, etcétera, debería tener 20,000 pesos. Eso es lo que tiene este país corrompido, que la juventud, la falta de oportunidad, lo lleva a delinquir. Porque primero los empleos no aparecen. Y el que gana poco, ¿cómo mantiene una familia? Precisamente eso. Un poco se degrada a la juventud. Entonces, una juventud sin esperanza, como dice, sin horizonte. Sí. Bueno, ¿a qué acude? ¿Entiendes? A los métodos, a lo que estamos conociendo. Sí. Entonces, nosotros todos, la gente como usted, como yo, otros, deberíamos tener la responsabilidad de saber que eso es así y de enfrentarlo, de buscarle solución y evitar que llegue
a extremos mayores que lo que está llegando hoy. Es así. Así es. Y cuando se haga ese aumento de ese 30%, no hay miedo de que se hagan, cuando se llegue a aprobar, porque tiene que llegar hacia un acuerdo, sea ahora o sea mañana, porque es muy poco el salario. De llegarse a ese acuerdo, ¿no se teme de que haya cancelaciones masivas? Ellos siempre hablan del tema de que los salarios no aumentan porque entonces eso implica reducción de personal, pero en la práctica nosotros hemos visto que las empresas dominicanas trabajan de una manera tan restringida con el personal, es tan exacto el personal que tienen, que difícilmente puedan cancelar porque no tienen espacio para hacerlo. Si cancelan, no podrían hacer trabajo, porque la empresa en ese sentido no se descuida mucho. Es que cuando usted ve que hay 3 gente en un sitio, ellos siempre andan buscando el modo de reducirla a uno para que sea uno. Exacto, o para que sean 2. ese es el trabajo de los 3. Exactamente, entonces por eso el espacio para la cancelación es poco. Porque no tienen, pero cancelan, yo he visto empresas que donde hay 2 oficinas hasta privadas, que hay un personal que usted va a contar, bueno, otra vez está reducido, entonces explotan al trabajador y no le pagan hora extra. Eso le cargan entonces la responsabilidad a uno solo de lo que deben compartir 2, así nada más. El sistema productivo actual aquí genera muy poco ingreso. Claro, tampoco ingreso, que fíjese el propio Banco Central diciendo que en la encuesta que ellos hacen de fuerza laboral, notan que trabajadores que están en la economía informal, que no están regulados, que no están en una nómina, tienen más ingresos que trabajadores que están en la economía formal. Eso quiere decir entonces que el aparato productivo nuestro, como usted dice, no crea empleo de calidad. De esos vendedores informales que ellos dicen, por ejemplo, una gente que se gane 20,000 pesos en la calle, que hay trabajadores informales que se lo ganan, esos dueños de los que venden pastelitos, yaniqueque, esas cosas, se pueden ganar 20,000 pesos en la mañana que estén en un buen sitio ubicado. No es verdad que van a dejar sentados. Yo conozco personas que tienen fritura, que ganan más de 25,000 pesos semanal. Y que no aceptan un trabajo formal de la calidad de que se le plantea, porque lo que alegan es, no, mi flujo de entrada, de efectivo, de desenvolvimiento, de enfrentar los problemas, es mucho más fácil desde aquí que de un empleo formal, porque ahí tengo un horario de tantas horas, ¿entiendes? Tengo una disciplina que tengo que cumplir, tengo unos días medidos a nivel de lo que es descanso, etcétera, etcétera. Ellos consideran que ahí son su propio patrón, se dirigen ellos mismos, se autorregulan y que sus ingresos son mayores, es así. Hace más o menos de 9 a 10 años, cada punto que subía el Producto Interno Bruto generaba 100,000 empleos. Ahora genera 10,000. ¿A qué se debe eso? Una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra economía está hecha para hacer que el mercado laboral sea altamente estrecho, aunque usted tenga capacidad. Es un mercado laboral en el que cuando una persona, por ejemplo, la rotan de un sitio a otro porque la cancelan, ¿verdad? Como usted dice, para encontrar colocación en el mercado, le es tan difícil que muchos optan entonces por la economía informal. Las empresas dominicanas también buscan tecnología de punta muchas veces, que sustituye una cantidad determinada de mano de obra, que incluso cuando la sustituyen, uno no puede inclusive hacer resistencia, porque como se trata de avances tecnológicos, si usted resiste eso, entonces el alegato es, bueno, pero usted está planteando un atraso, ¿entiende lo que? Está planteando un atraso en el desarrollo de la producción. Y entonces cada vez, por eso, aunque el Producto Interno Bruto rinda, aunque inclusive crezca el país, no crece creando empleo ni creando bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Por aquí se exhibe que hay que tenemos un excedente, que tenemos una economía blindada, que estamos bien, que hemos crecido, entonces por ahí que se empieza. Así es, por aquí hay una tasa de desempleo muy fuerte. Por ahí que se empieza, así, porque la creación de empleo y empleo que tengan cierta calidad, que den y sean suficientes, ¿verdad? Para que la gente se sienta realizada como persona desde la labor que desempeña. No todos pueden ser altos ejecutivos, pero se entiende que un trabajador que haga un trabajo simple, de operario, un trabajador que haga un trabajo misceláneo, no especializado, debe desde su condición sentir que se supera, sentir que se realiza como persona,
porque si no, el trabajo entonces pierde el sentido que debe tener. Yo conozco empleados que tienen 10 años, 15 años, ganando lo mismo. Mire, que le han subido 1.000 pesos, 1.100 pesos. Mire, por ejemplo, esto, ahora que usted me dice eso, que es muy interesante. Por ejemplo, nosotros luchamos por el aumento de los salarios mínimos, porque la ley lo que permite es discutir los mínimos. Se presume que los salarios que sobrepasan los mínimos tienen que ser discutidos internamente en las empresas. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos 4 años logrando aumento al mínimo y hay trabajadores que están por encima del mínimo, que son los operarios, los que tienen más capacidad, los que tienen más tiempo en las empresas, que quedan fuera de los aumentos. ¿Por qué? Porque ellos ganan algo más del mínimo y entonces en las empresas dicen, bueno, como el compromiso es hasta el mínimo, si yo tengo 20 gente que ganan mínimo, le aumento a esas 20. Los que ganan más de ahí, más del mínimo, quedan fuera. Entonces por eso usted se encuentra con gente con 10 años, con 15 años que le dicen a uno, pero yo no he recibido nunca un aumento, porque yo gano más del mínimo y por esa condición, en lugar de ser premiado, porque si usted gana más del mínimo es porque tiene capacidad, porque tiene dedicación y tiene entrega al trabajo. Entonces, en lugar de ser reconocido, es prácticamente sancionado, diríamos nosotros, sí, por esa condición. No recibe el aumento porque por su calidad devenga más y está por encima de los salarios mínimos. Estamos conversando con don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, ¿cuántas federaciones sindicales hay en el país? Ahora mismo nosotros tenemos un acuerdo en la que hemos construido lo que se llama la mesa sindical, que está integrada entonces por las 3 centrales sindicales principales, sí, la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, que es la CNTD, sí, y la Confederación de Unidad Sindical, que es la CENUS. Entonces, esas 3 confederaciones tienen a su vez entonces afiliadas federaciones y afiliados sindicatos. Hemos logrado un modo de entendimiento que nos ha permitido por más de 8 años mantenernos unificados en lo que denominamos la mesa sindical. ¿Qué hacemos nosotros en la mesa sindical? Bueno, cada 15 días nos reunimos para ver todo lo que son tópicos que afectan a los trabajadores y que nos unifican. A su vez, esas centrales sindicales entonces y federaciones están afiliadas internacionalmente a la Confederación Sindical Latinoamericana, que es la fusión de la CCA y de la ORI, y que dio fundación entonces a esa confederación que abarca a los trabajadores de Estados Unidos, del Canadá y de toda Latinoamérica. Ciertamente, tal y como usted puede visualizar, el sindicalismo tiene y ha tenido mucho tropiezo, pero de todos modos nosotros los dirigentes hemos sabido sortear la situación desponiendo muchas veces aspectos sectarios, divisionistas que nos provocaban antes muchas confrontaciones y tenemos un tiempo razonablemente importante entendiéndonos vía esa mesa sindical. Por eso quizás hemos logrado que los trabajadores preserven conquistas que, como usted sabe, están en constante amenaza de ser siempre recortadas por una visión empresarial que entiende que el recorte de la conquista laboral le permite aumentar su ganancia. Ustedes le dieron 15 días para respuesta al sector empresarial. ¿Ustedes creen que reciban respuesta en esos 15 días? ¿Esta semana se cumple? Mire, uno con el sector empresarial dominicano no puede afirmar categóricamente nada, en absoluto. Ellos le están dando vuelta al tema. Incluso hemos notado que, contrario a otras veces, ellos ni siquiera han dado respuesta, por ejemplo, escrita, a la postura que le depositamos nosotros en el comité. Porque lo correcto es que si estamos en una interlocución y yo deposito una propuesta escrita y usted es mi contraparte, usted sea capaz de responderla, esa propuesta, como sea, aunque sea oponiéndose, pero responderla. En el caso de ellos han tratado de prolongar el asunto guardando silencio. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Aunque ellos guarden silencio, el Comité Nacional de Salarios, su director, está en la obligación de convocar
él tiene que convocar Sí. a petición de una de las partes, como dice la ley. La parte que pidió la convocatoria somos nosotros, la depositamos. Aunque la otra parte no responda, el deber del comité es convocarlo. Exacto. Y que vayan al escenario, porque después de todo no se puede negar, porque es un asunto que está pactado, está acordado, y los empresarios lo hacen entonces, estarían desacatando uno de los elementos fundamentales del Código Laboral Dominicano. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que el comité cumpla con su rol, lo cite, comparezcan, y entonces y que se no abre le el echen proceso. al olvido, aquí Y todo que se no le deja echen a al lo olvido, largo, porque exactamente. las cosas duerman. Que no le echen al olvido porque hay que ver la situación que se está viviendo aquí a nivel salarial. Mire, aquí usted habla con la gente en la calle, ¿qué es lo que la gente le dice? La economía está paralizada. La gente está deprimida, no toda la es- gente triste. No es circulante, ¿verdad? Sí. Deprimido. Pero, ¿qué estimula a la gente entonces? Hay dinero en la mano, vía un aumento salarial en el sector privado, un aumento en el sector público, un aumento de las pensiones. Y esa gente que recibe ese aumento, como no tiene capacidad de ahorro, ¿qué es lo que hace? Lo gasta Sí. en comida, lo gasta en medicina, lo gasta en transporte. La economía se mueve, se Así es. revitaliza, porque ahora mismo la economía está en un proceso de estancamiento que es peligroso porque está prácticamente en una parálisis. Así Y no es. puede ser así. Así es. Según los empresarios, el código laboral es el causante de que haya una gran cantidad de trabajadores informales en el país. Mire, yo estuve, Nati, en la 103ª conferencia de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra. En esa conferencia, que es de la OIT, que es el único organismo tripartita de Naciones Unidas, se reúnen los empresarios del mundo entero, los sindicatos del mundo entero y los gobiernos también, vía los ministerios de trabajo. ¿Usted sabe cuál era el tema central de esa conferencia? La informalidad, discutir la informalidad. ¿Por qué? Porque en el mundo hay 1.300 millones de personas que viven del empleo informal, de lo que le llaman economía sumergida, economía informal, subterránea, como sea, pero informalidad al fin. Y entonces hay una gran preocupación, porque se está viendo ahora que en continentes como Europa, por ejemplo, o como el propio Estados Unidos, están apareciendo grandes bolsones de trabajadores dedicados a la economía informal por falta de empleo en los aparatos productivos de esos países. Entonces, ya no es un tema que afecta solo a los latinos, a los africanos, o a los asiáticos, no, también afecta a países de economía desarrollada. Entonces, por eso se está planteando la necesidad de hacer un estudio que permita formalizar la informalidad. Entonces, se está viendo como una de las vías para hacerlo los sistemas de seguridad social de los respectivos países, por experiencias que han sido exitosas en países como Brasil y como Uruguay, que no son países extraños a nosotros, están en nuestro continente, y que lo que han hecho es que el trabajador por cuenta propia, por ejemplo, ellos lo incorporan al sistema de seguridad social para que con una pequeña cotización tenga derecho a recibir atención de salud, de riesgos laborales y al futuro tener una pensión de acuerdo a su posibilidad de aporte. Han integrado inclusive a las mujeres que trabajan en los hogares, trabajadoras del hogar, que trabajan como domésticas, lo han integrado a eso. Han integrado a mujeres que no tienen trabajo, pero trabajan en el hogar, ¿verdad? Porque a veces una mujer le dice a usted, ¿usted trabaja? Y ella dice, no, yo no trabajo, pero cuando usted viene a ver, está atendiendo 3 muchachos y una casa. ¿Qué más trabajo que ese, verdad? Entonces, han ido integrando a todas esas mujeres e incorporándolas para que la seguridad social sea entonces la que contribuya a formalizar a los que son informales. Entonces, los empresarios nuestros dicen que el código, tal y como usted, la pregunta que usted me formula, es el bajo salario, es la falta de oportunidad, es un aparato productivo estrecho, y es además el interés de ellos, por vía la informalidad también, excluirse de la responsabilidad que tienen directa con sus trabajadores. Entonces, en ese sentido, lo que deben hacer es ponerse en el rol de ayudar a formalizar la informalidad, no querer disminuir la conquista de los trabajadores en el código con el pretexto de que supuestamente eso va a superar un tema que no es dominicano, que es de carácter internacional, como hablamos usted y yo fuera de cámara ahorita cuando hacíamos el intercambio. Es así. La alta tasa de interés no deja que la pequeña y mediana empresa avancen. Usted, es un tema esencial. Mire, aquí se hizo un estudio
y una encuestadora Latino Devoite hizo un estudio entre 108 firmas dominicanas de producción. Y esas 108 firmas, una de las cosas que objetivizaron como problema en el país para la creación de empleo fue el alto costo de los financiamientos, tal como usted está diciendo, porque a veces sí, un financiamiento para producir se quiere tomar como si fuera un financiamiento para lujo. Es más fácil muchas veces tener un préstamo para compra suntuosa que para invertir, por ejemplo, en la producción. Eso es así. Entonces, se puso como otro tema el tema eléctrico y como otro tema la burocracia estatal, es decir, la traba que desde el Estado se le pone muchas veces a la gente que quiere sí, desarrollar un negocio, desarrollar que la no producción. lo dejan avanzar. No lo dejan avanzar, lo asfixian muchas veces, ¿entiendes? Así entonces, se puso esos renglones como la verdadera causa del tema que impide, como usted dice, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. No el código, sino esos factores. Entonces, lo que tienen que hacer los empresarios es proponer fórmulas que permitan bajar esa alta tasa de interés, resolver el tema eléctrico, resolver el tema de la burocracia, que el gobierno se coloque, ¿verdad?, en esa tesitura, con mira que República Dominicana entonces fortalezca esos aparatos productivos medianos y pequeños, que en definitiva son las que están resolviendo el tema de desempleo a nivel internacional, porque la pequeña y mediana empresa crean más empleo muchas veces que una empresa grande, sí, con mucha tecnología y con poco número de personal, por ejemplo, manejando maquinaria sofisticada. Entonces, en ese sentido, es de fondo discutir un tema como ese para la sociedad dominicana. Ese tema hay que discutirlo y buscarle solución. Yo conozco muchas personas que hasta han llegado a la muerte, que han tenido un pequeño capital, lo han invertido en un pequeño negocio y quedan sin nada y la pena lo mata. Le deben a Titirimundi. Lo matan porque son personas. El corazón lo mata. Claro, que pasan la vida construyendo un proceso. Un capitalito, lo meten en una empresa, cogen prestado, no se ven liados doblemente. Claro, y que le ha permitido vivir con decencia. Ellos creen, más desahogados, desempleados, van a tener su negocio propio, son gente emprendedora, de una mentalidad emprendedora. Cuando ven que los caminos se les cierran, como usted dice, caen en depresión y viene lo otro, entonces, lo peor. Y en ese código, en eso que ustedes están pidiendo del nuevo código, ¿no se contempló un apoyo a la mujer embarazada? Sí, porque los empresarios están porque están negados en nombrar mujeres de que la ven recién casadas, no la quieren nombrar. Ellos están proponiendo, inclusive. Porque preguntan, ¿cuánto usted tiene de casada? 1 año y se va a tener hijos, ¿no le dan empleo? Sí, no le dan empleo. Ellos estaban proponiendo, inclusive, dicen ellos, como flexibilizar más su posibilidad de despedir a una mujer embarazada. O sea, fíjese a lo que llegaron. Como que el código protege demasiado a la mujer, dicen ellos, el código actual. Sí. Y hay que modificarlo para hacer más abierta la posibilidad de despedir a una mujer embarazada. Entonces nosotros dijimos, pero hermano, cuando una mujer está embarazada, es que menos ella siente interés de irse de su trabajo, por un asunto que, claro, necesita la protección del seguro médico para el chequeo del embarazo. Cuando da luz, los primeros meses son de atención para la criatura, por ejemplo, vía la protección de un seguro. Entonces, ¿cómo tú vas a propiciar que una mujer en estado de embarazo sea tratada como un trabajador común y corriente? ¿No ves así? ¿Por qué? Porque la maternidad se protege en el mundo entero por un asunto que, claro, no se ha inventado una fórmula que no sea llegar a este mundo por vía de la mujer. Exactamente. No se ha inventado otra, ¿entiendes? Por más cosas que la gente haga, bregue, usted llega por esa vía a este mundo. Y llega el que es rico y llega el que es pobre. No, y dice que somos la mitad de la población y la otra mitad la parimos nosotros. Claro, entonces yo le digo a muchas veces a los empresarios, lo que pasa es que ustedes quieren eso para las mujeres de los otros, no para la de ustedes. Sí. A la de ustedes la protegen bien. Yo creo que el problema radica en que hay que darle 3 meses con la criatura. Entonces, como que darle unas vacaciones tan largas, ellos dicen, bueno, mejor no vamos a nombrar este tipo de hablan, como usted dice, del embarazo y la cita médica. Sí, que faltan. Ellos hablan hasta de la menstruación, de que las mujeres piden permiso, o sea, de cosas que son como, usted la ve, usted dice, pero un tema así, tú entiendes, tú no debes traerlo a colación, porque tú sabes que son temas sensibles que generalmente traen mucho rechazo contra quien lo plantea, por lo general. Es raro que un grupo, por ejemplo, de la sociedad respalde visiones como esa.
no la puedes reparar, nunca, nadie. Bueno, don Pepe, agradezco su presencia. Espero tenerlo de nuevo muy pronto aquí en el programa. Gracias a usted. Para mí ha sido un placer. Gracias a usted. Gracias. Seguimos con el contenido del programa. Ponte en contacto con nosotros. Síguenos en las redes sociales. Enfoque Social en Facebook, Enfoque Social TV en Twitter e Instagram y en YouTube Enfoque Social con Natividad.